¿cómo están? Espero que te encuentres bien en tu casita. Y bueno, hoy estamos viendo la parte final de esta gran lección, la disposición de Dios hacia el pecador. Hemos visto que su disposición de Dios va con la pena, la ira, el enojo, el aborrecimiento. Y hoy vamos a ver dos temas importantes, que es la enemistad y la venganza. Porque son esos también, la disposición que tiene Dios hacia ese pecador. Sabemos, y como hemos visto desde un principio, que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, de poder, pero también dice que es un Dios justo. Y por lo tanto la disposición que tiene hacia el pecador es distinta. ¿Por qué? Porque si tenemos un Dios santo, un Dios todopoderoso, no puede estar con el pecado. Y vamos a ver los últimos dos subtemas, que es la enemistad, que es la primera. Y siempre escuchamos de esa guerra del hombre contra Dios, pero no nos enseñan tal vez la guerra de Dios contra el hombre. Eso no quiere decir que hay una batalla entre ellos, sino que existe una enemistad entre Dios y el pecador. Y vamos a ver ahí en Nahum, que está más o menos por Miqueas. En Nahum 1:2 nos dice la palabra de Dios: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, porque vemos que Dios es un Dios celoso. Nos dice la palabra que es un Dios celoso, es un Dios justo. Por lo tanto, existe esta venganza de Él. A veces puede ser difícil escuchar, wow, es que cómo puede ser un Dios enojado, cómo puede ser Dios que es amor, tener enemistad conmigo, cómo no, a veces no nos cabe en nuestra cabeza que Dios es celoso con su palabra y que es justo y que también hay ira. Dice que es tardo para la ira, mas nos dice que no se enoja. También dice, ya lo vimos, que entristecemos su corazón con la pena y el aborrecimiento, que lo vimos en la cápsula pasada. Y aquí en Habacuc nos recalca, el Señor es un Dios celoso y Él tomará venganza por todos los que le oponen. Era la ira en este versículo del Señor contra Nínive. Y nos dice, es la disposición de Dios contra el pecador. Y en Isaías 63:10 nos dice, pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Se convirtió en enemigo. Había enemistad entre Dios y el pecador, o existe enemistad entre Dios y el pecador. Ahora, cabe resaltar que no simplemente es una enseñanza del Antiguo Testamento, cuando estaba la ley, cuando no estaba Cristo, por si te llegas a preguntar esto. Vamos a ir en Romanos 5:9 y 10, y dice la palabra de Dios. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues con nuestra amistad con Dios quedó restablecido por la muerte de su Hijo. Cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Qué dice? Que por la vida de Cristo seremos salvos ahora, que esa ira de Dios, que ahora somos amigos y que nuestra amistad con Dios quedó restablecida, que ya no existía esa enemistad. Entonces podemos pensar, ok, entonces pues eso era antes y ahorita ya Dios es un Dios de amor porque ya Cristo murió por mí y ya no existe esta disposición de Dios al pecador. No, porque ¿qué nos dice Juan 3:16? Para todos los que en Él crean, para todos los que en Cristo crean. Es esto que nos está hablando Romanos 5 del 9 al 10. Pero si tú no crees en Dios, eres todavía un pecador en muerte espiritual en ti. Dios tiene esta enemistad contigo. Dios busca que tú seas salvado por medio de Cristo para que esta enemistad se restablezca y entonces haya una amistad con Dios. Pero para todos los que en Él crean, y sobre todo para todos los que le crean a lo que dice la palabra del Señor, que por medio de Cristo, por medio de ese Cordero, podemos restablecer esta enemistad que Dios tiene contra el pecador.
porque podría ser un poco difícil para nosotros pensar que ese Dios misericordioso de amor que creemos y que está en nuestro corazón podría ser un Dios de aborrecimiento o de enemistad o de ira o de pena para nosotros o para su creación. Pero la verdad es que sí, debemos rechazar toda doctrina que nos hable de un Dios malo, claro, pero debemos de comprender también que estas cosas existen de Dios contra el pecado. Y también nos habla sobre la venganza. Dice mi estudio, es difícil comprender cómo un Dios santo y misericordioso podría ser un Dios de venganza. Lo que debemos entender es que la venganza de Dios siempre está motivada por su celo por la santidad y justicia. No es porque Dios diga, ay no, ya eres pecador, ya a ti te voy a reprender, a ti te voy a odiar. No, es por el celo de la santidad y de la justicia divina de nuestro Padre. Dios es compasivo y misericordioso, claro, y tardo para la ira, como ya vimos, pero también es justo. Y no me voy a cansar de repetir esto, porque todos ven a un Dios de amor, pero no ven a ese Dios santo, a ese Dios de justicia, a ese Dios que castiga quizá al pecador, con el propósito de vindicar su nombre y administrar justicia entre sus criaturas. A la luz del pecado del hombre, Dios es justo en vengarse. Aunque podamos creer que no, así lo es. Incluso en el libro de Jeremías les pregunta, ¿no habré de castigarlos por esto? ¿O no tomaré venganza por lo que ustedes están haciendo? Y tú podrías preguntarte, por ejemplo, cuando están llevando a un asesino a juicio y le dicen, y nada más le dan poquitos años. Y tú dices, no es justo, ¿por qué? Si él mató a la niña o si él hizo esto o el otro y peleamos ahí. Bueno, también es lo mismo con Dios. Imaginemos, Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es poderoso, misericordioso, todo. Y que entonces el pecado que no puede existir en él, vaya y quiera contender o quiera tener o quiera estar en él. Por lo tanto va a decir, Dios, no es justo. Y hay algo que yo he escuchado siempre que a veces nos dicen, es que Dios aborrece al pecado pero ama al pecador. A mí se me hace un poco engañoso eso. ¿Por qué? Dios aborrece el pecado, sí, pero aquí nos está enseñando, tomaré venganza sobre ti, pecador. Tomaré venganza sobre ti y mi ira caerá sobre ti. No quiere decir que Dios no ame a sus criaturas, a su creación, a sus hijos, pero que sí hay una venganza, una ira, un aborrecimiento, una enemistad, una pena contra el pecador, hacia el pecador, y esa es la disposición de Dios hacia el pecador. Y qué fuerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nos digan, no, Dios te va a salvar y amén, sí, gloria a Dios. Pero también hay que conocer completamente este Dios del cual hablamos y el cual está en nuestro corazón. Y ahí en Deuteronomio 32 vamos a ver una palabra grande. Miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como que yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne. La sangre de los masacrados y cautivos y la cabeza de los jefes de mis enemigos. ¡Qué fuerte! O sea, qué fuerte lo que estamos leyendo. Dios es el que da vida, pero también es el que nos da la muerte. Dios es el que sana, pero también el que nos hiere, nos dice la palabra de Dios. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados a escuchar. Y quizá te incomode esta cápsula, o quizá nos incomode esta serie de la verdad acerca del hombre. Pero hay que reconocer quiénes somos nosotros para que Él crezca en nosotros. Y conocer que esta disposición que tiene Él contra el pecador, yo no creo que tú la quieras, porque al menos yo no. Entonces hay que hacer eso que nos hablaba en Romanos 5. Ser amigos de Dios por medio de Cristo. Y vamos a ver rápido Deuteronomio 7:10.
Dice, pero no duda en castigar ni destruir a quienes lo rechazan. Y no nos cansamos de ver que Él no duda en castigar a quienes lo rechazan, en destruir a quienes lo rechazan. Y por último vamos a ir a Isaías 24, donde nos dice, por lo tanto el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice, me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido, dice la palabra de Dios. Es una palabra fuerte, pero estamos viendo la disposición de Dios hacia el pecador. Yo sé que puedo ponernos en duda, puedo ponernos en contienda, pero es para que comprendamos y para que reflexionemos la disposición que Dios puede tener hacia nosotros, hacia esa persona, hacia ese pecador de muerte espiritual que no ha aceptado a Cristo en su corazón y que no ha creído en la palabra del Señor y sobre todo que no vive esta palabra tan viva que Dios nos regala por medio de la Biblia. No nada más es un Dios de amor, es un Dios celoso de su palabra. Y esta venganza, esta enemistad, esta pena, esta ira, este aborrecimiento es por la santidad de Dios. Es su celo por la santidad y justicia. Bueno, pues espero que haya sido de edificación para tu vida. Nos vemos en la siguiente cápsula, hermano. Dios te bendiga. Yo soy Liz Poza Rica.